Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. El territorio de la política real ya ha tomado su lugar, posesión. No es que antes estuviese dormido, pero claramente ahora mismo en lo que se refiere a nuestro ciclo sexenal, ya se ha expresado en términos de lo que conocimos en una primera categoría, básicamente toda nuestra historia contemporánea de nuestro sistema político, porque antes, digamos, todo el sistema político mexicano organizaba su propia oposición para que la auténtica no se formara y menos se consolidara, y ahora es lo que estamos viendo, la formación de pequeñas facciones, grupos. Es algo absolutamente explicable en la lógica de un modelo que ya no es hegemónico, que dependía de instituciones. Ahora es un modelo carismático que depende de poquitas, y si nos extremamos, pues de una sola persona. Y en ese mismo entorno queda claro que ahora la categoría que nos pone sobre la mesa es justamente el control político y quién lo ejerce, que son las características que nos hacen recordar, por ejemplo, aquel libro cuando el propio López Obrador escribió en relación con la cancelación, recordamos, del aeropuerto de Texcoco, quién manda aquí. Y lo que sí es verdad es que lo que ha cambiado de una manera notable es justamente la realidad. Y hoy la política real nos dice que nuestro vecino del norte, pues el fenómeno es más o menos parecido en el sentido carismático, porque no avanzó el Partido Republicano, avanzó un movimiento otra vez personal, el movimiento del señor Trump, que hay que recordar que como en 20 años no ganaba un candidato formalmente dicho del Partido Republicano, porque se trata, reitero, de un movimiento carismático. Avanzó básicamente en todos los sectores electorales de su país, y algo que también no veíamos hace por lo menos 3 décadas, el que haya ganado las 7 entidades o los 7 estados claves que resultan para que esos llamados switches o bisagras. Eso tampoco lo habíamos visto, con lo cual queda muy claro que la política real, teniendo en cuenta que se trata de una relación tan estrecha, va a desplegarse de aquí el año 29, por lo menos, en que lo tendremos con nosotros en la política real, y ha llamado justamente a los duros y a los leales, a diferencia de su periodo anterior. Eso en la parte externa. En la parte interna queda claro que desde el punto de vista de las primeras acciones, que llevamos muy poquitos días, es verdad, apenas al 15 de noviembre, el primer corte que haremos de esta presidencia actual, llevamos 45 días, pero lo cierto es que ya hemos visto que ha desaparecido la idea del mérito. Si lo vemos, por ejemplo, en el sistema de partidos, ellos mismos comenzaron, su partido Movimiento Morena es justamente un reflejo, una expresión, una expansión del dirigente carismático que simplemente se va sustituyendo a las personas, pero nunca al modelo, nunca a las reglas impuestas por el dirigente principal. Algo semejante también ha ocurrido en relación con el Partido Acción Nacional. El mismo grupo de presión, el mismo grupo de interés es el que otra vez se expresa para colocar en la cima de su poder partidista a ese mismo fenómeno de control político, con lo cual la oposición, por lo menos desde el punto de vista del ciudadano, no podemos esperar que provenga justamente de ese sistema de partidos, para no hablar de todos los demás que están en un proceso de franco deterioro. Y qué decir, por ejemplo, de una historia que los propios miembros del oficialismo no quieren asumir, que es justamente la formación de la oposición interna, para que no se formara la auténtica, como decíamos al inicio. Se ha expresado en el caso de la CNDH, porque la votación forzada por la señora Piedra representa justamente ese fenómeno, que a base de la práctica perniciosa de la ciencia política, que le llama el chantaje, han prolongado por un periodo más esa gestión, que sirve desde luego a actores concretos, actores específicos, pero que le permite al gobierno nuevamente el control de esa estratégica institución. Y por ejemplo, en el caso de el Partido Movimiento, que es el partido que tiene básicamente ahora la construcción de eso que llamamos el sistema político, es una tarea inmediata que la economía les va a resultar ahora por el lado de la política real, porque el próximo reto inmediato está justamente dado
a partir de ese fenómeno. El reto inmediato es económico, pero que tiene una consideración y unas consecuencias políticas de enorme trascendencia. Por eso hablamos al inicio de esta relación tan complicada con la próxima administración Trump, por lo que hace, por ejemplo, mañana mismo que se presenta el paquete económico y tenemos todos los datos a la disposición que representan justamente un desayuno frío, pero de muchas promesas incumplidas, por lo que hace simplemente a citar el déficit, el más alto que se recuerde, y si lo logran bajar, simplemente se hará con la reducción de una muy maltrecha ya por sí misma inversión. Hay que decir que ese es el problema que tiene el país que resolver en el plazo más corto posible, pero desde luego la inseguridad es otro de los fenómenos que está recortando la visibilidad de la presidencia actual. Habida cuenta que es verdad que hay mucho activismo y fortalecimiento tanto del diseño como de su actuación del propio secretario del ramo, lo cual no significa que hayamos trascendido esa circunstancia de los 200,000 muertos del sexenio pasado. Simplemente es que a la inacción total del pasado hoy se le añade un poquito más de movimiento. Todo ese periodo convulso es un fenómeno volcánico que representa apenas los 45 días que veremos y contando de un sexenio que está apenas dibujando sus primeros trazos, pero que ya habla justamente de la expresión que lo dominará, que es, además de la incertidumbre, un fenómeno volcánico para por desgracia, para México, para los próximos meses y quizá también para los próximos años, Teodoro.